muy mal hecho a veces decirle, oye, haz una empresa y es más rápido y es más barato. ¿Qué tan más barato es la pregunta? ¿Por qué es importante entender la figura del banco en estos contratos? La cuestión fiscal, ¿tú te vas a reportar en ceros cada mes? Eso es un trabajo extra que hay que Eso estar es un haciendo trabajo. mes con mes. A ver, hay gente que dice que no. Por eso es importante leer la ley. Pueden adquirir, no importa qué condición tengan en México, ¿no? Exactamente, independientemente de su forma migratoria en México y su estancia, no lo limita. O sea, puedo ser un turista, vine a Mérida, me gustó la ciudad, quiero comprar, puedo hacerlo a través de un fideicomiso para extranjeros conmigo. Es correcto. Bienvenidos a Nido Inmobiliario. El día de hoy tenemos un podcast muy interesante con el licenciado Cristian Prudón de Banco Inmobiliario Mexicano, BIM. Él es gerente fiduciario y está muy interesante nuestro tema porque hoy tenemos fideicomiso para extranjeros, cómo invertir en un inmueble de forma segura en México. Bienvenidos a su podcast. Bienvenido, Cristian. Qué bueno tenerte por aquí. Gracias, Erika, por la invitación a Banco Inmobiliario Mexicano y pues muy interesado en platicar un poquito acerca de los fideicomisos de zona restringida. Excelente, pues vamos entrando a tema. A toda la audiencia pues le gustaría saber qué es exactamente un fideicomiso inmobiliario en México y pues ya irnos platicando un poquito también a tema porque sé que es un tema muy abierto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo necesita un extranjero para comprar en México? Mira, los fideicomisos, existen fideicomisos para desarrollo inmobiliario y también existen los fideicomisos que te permiten adquirir bienes inmuebles para que los extranjeros puedan comprar estos bienes en la zona restringida. ¿Y qué es per se un fideicomiso? O sea, ¿por qué existen los fideicomisos? El fideicomiso es un contrato, es un acto jurídico que se celebra ante fedatario público. Por tratarse de bienes inmuebles, es importante que siempre se haga ante un fedatario público. Okay. Entonces, el fideicomiso es la herramienta que utilizan los extranjeros para poder adquirir estos bienes inmuebles. De acuerdo al artículo 27 de la Constitución mexicana, los extranjeros no pueden adquirir de manera directa estos bienes inmuebles. Entonces, pues tenemos gran turismo en México y estos turistas anhelan vivir en la Riviera Maya, anhelan vivir también aquí en las costas yucatecas. Entonces, tienen esta herramienta del fideicomiso regulada por la Ley de Inversiones Extranjeras. Okay. ¿En dónde está eso? En el artículo 10. Ahí puedes revisar qué tipo de bienes inmuebles pueden adquirir los extranjeros. Okay. Dentro de todas estas descripciones, ahí aparece para fines residenciales. Okay. Entonces, lo que hace un extranjero es primero elegir esa unidad, claro, la vivienda, el terreno, lo que ellos deseen adquirir. Y ¿está limitado de alguna manera? ¿Solo puedes adquirir esto o no? ¿Medidas? No, la ley en ese mismo artículo sí te hace descripción de diferentes objetivos. Por ejemplo, fines residenciales. Okay. Por ejemplo, fines comerciales, fines agropecuarios. Okay. Entonces, incluso hay para investigación y ciencia. Okay. Entonces, lo único que tienes que hacer es cuando tú solicitas ese permiso, tú tienes que establecer para qué fin lo necesitas. Correcto. En su mayoría aquí son fines residenciales. Perfecto. Entonces los extranjeros eligen el inmueble y comienzan a buscar el fideicomiso. ¿A través de quién? A través de un banco, a través de una institución de banca múltiple, la SOFOM, las uniones de crédito, que son entidades financieras pequeñas. Ellos no pueden hacer fideicomisos de zona restringida. Entonces ya buscan a Banco Inmobiliario Mexicano, claro, para poder hacer sus fideicomisos. Solicitamos un permiso previa revisión de toda la documental. Y estos, mencionas extranjeros, puede ser de cualquier país, obviamente que no sea México, pero no hay ninguna limitación, ¿o cómo está eso? Sí hay restricciones en cuanto a personas por países. Tenemos que estar viendo y eso viene en la norma, qué tipo de países no pueden invertir o no puedes hacer negocios con ellos, ¿no? También eso depende por las restricciones que pone Estados Unidos, okay, ¿no? En cuanto a países, restricciones en cuanto a países, en cuanto a personas, y nosotros tenemos que estar revisando la base, ¿no? Y todo eso se revisa, hay sistemas para ello. ¿Qué países son los que usualmente han estado, bueno, en tu experiencia, ¿no? De alguna manera necesitando este fideicomiso para extranjeros en México? La mayoría que lo requieren por la cercanía con Estados Unidos, entre Estados Unidos y Canadá, okay, son los extranjeros que más adquieren tierras en México, en esta franja de 50 kilómetros en la playa y 100 kilómetros en la zona que entra Mérida, por supuesto, ¿no? Entra Mérida, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos una línea recta de Puerto Progreso,
Si contamos los 50 kilómetros, llegamos hasta la zona, a la reserva territorial de Uxmal. Okay. Y entonces ahí se cumplen los 50 kilómetros. Y son 50 kilómetros exactos. Si es 50 kilómetros con 1 centímetro, ya no necesitan un fideicomiso. Okay. Entonces nosotros lo que trazamos es en Google Maps, revisamos que esté dentro de la zona y nosotros ya le recomendamos y le ayudamos con el proceso del fideicomiso. Vamos a suponer, ya hay una persona, es un extranjero, quiere adquirir, ya tiene la inquietud o ya encontró, pues de alguna manera, el inmueble que quiere, pero todavía no sabe qué hacer. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, lo primero es, comienza a revisar los documentos, ¿no? Él va a revisar, él quiere saber que esos documentos, esa propiedad estén bien. Él se va a empezar a asesorar. Si contratan algún asesor, pues algún abogado que tenga experiencia. Okay. Y si no, puede venir directamente con nosotros. Okay. Nosotros este proceso lo tenemos que hacer por obligación. Claro. ¿Cuál es ese proceso? Pues es revisar los papeles y los documentos de la persona física o moral que le está vendiendo. Okay. Los documentos del bien inmueble y también los documentos propios del turista, residente temporal o residente permanente que va a adquirir estas tierras. Que eso es importante saberlo también. ¿Qué extranjeros tienen que comprar? Pero no los limita. No los limita. Pueden adquirir, no importa qué condición tengan en México, ¿no? Exactamente, independientemente de su forma migratoria en México y su legal estancia, no lo limita. O sea, puedo ser un turista, vine a Mérida, me gustó la ciudad, sí, quiero comprar, puedo hacerlo a través de un fideicomiso para extranjeros conmigo. Es correcto. Perfecto. Nosotros revisamos la información y la documental que más adelante te voy a platicar, pero si ya comenzamos a revisar todos estos documentos y comenzamos primeramente a la requisición del permiso. Okay. En esa requisición del permiso vamos a describir quién es el vendedor, okay, vamos a describir quién es el fideicomisario, que es el extranjero, okay, vamos a describir completamente el bien inmueble y la distancia, en este caso, de la distancia al mar que tiene. Perfecto. Entonces, también en ese mismo documento se describe quién va a ser tu beneficiario en caso de fallecimiento, que es uno de los beneficios que te va a dar el fideicomiso. Okay. Entonces, todo eso se va describiendo. Una vez que se obtiene el permiso, nosotros lo entregamos al notario público que va a llevar el acto jurídico, que va a celebrar el acto jurídico, se redacta el contrato que se va a terminar emitiendo en una escritura pública, que ese será el título de propiedad del extranjero, y entonces se redacta el contrato y se procede a la firma como una compraventa natural que todos conocemos. ¿Y qué hay cuando lo quieran vender? ¿Qué sucede? El proceso también tiene que acercarse al fiduciario. Okay. Nosotros como fiduciario actuamos en la administración jurídica del bien inmueble. Es decir, si quiere vender, pues tiene que venir con nosotros, genera una carta de instrucción donde nos dice quiero vender. Por ejemplo, aquí hay dos escenarios distintos. El primero, una venta a otro extranjero. Es un acto jurídico diferente a una venta a una persona mexicana. Entonces, si es a un extranjero, nos hace una instrucción solicitándonos que quiere hacer una cesión de derechos. Entonces, pues John Smith le va a vender a un italiano, ¿no? A Pierre. Entonces, en vez de decir una transmisión de propiedad, tendrá que decir voy a hacer una cesión de derechos en favor de Pierre. Okay. Y entonces nosotros en un periodo no mayor a 3 o 4 días estamos generando una carta de instrucción hacia el notario público con que se llevará a cabo la cesión de derechos. Para una persona mexicana nos va a decir esa carta de instrucción, voy a realizar una transmisión de propiedad y extinción de fideicomiso en favor de Pedro. Perfecto, el Pedro es mexicano, le hacemos la transmisión y ahí sí se extingue totalmente el fideicomiso. Ok, o sea, si fueran dos extranjeros, fideicomiso a fideicomiso. Si fuera mexicano, fideicomiso, digamos, a propiedad del mexicano. Exactamente, fideicomiso a través de cesión de derechos. Ok. Porque ese mismo fideicomiso va a seguir vigente. No cambia. No cambia. ¿Qué cambiamos? Las partes, ¿no? El fideicomisario era John Smith, ahora va a pasar a ser Pierre. Correcto. Los sustitutos de John Smith probablemente eran sus hijos y en el caso de Pierre va a ser su esposa. Ok. Entonces sí cambia y hacemos una modificación al contrato de fideicomiso. Eso es lo que hacemos. Damos ciertos avisos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde damos el aviso que ese inmueble ya no es beneficiario, ya no es fideicomisario John Smith, sino ahora lo es Pierre. Ok. ¿Y el extranjero cómo puede estar, cómo podemos darle tranquilidad
o certeza jurídica para saber que ese inmueble nadie se lo puede quitar, que de alguna manera él tiene los derechos? O sea, ¿cómo pudiéramos darle en esta plática pues esa tranquilidad al extranjero? Realmente, ¿por qué es importante entender la figura del banco en estos contratos? Porque el que va a ostentar la titularidad del bien será la institución bancaria. La institución bancaria tendrá que actuar siempre en favor de dos cosas primordiales. La primera, la protección del bien inmueble. Y la segunda es custodiar que los derechos de ese extranjero de uso y de goce no se vean limitados en ninguna manera. Claro. Lo que va a pasar es que el extranjero no va a poder disponer inmediatamente de manera directa y de manera libre. Lo que quiero decir es que el fiduciario deberá de actuar siempre como en pro y protección del extranjero para su uso y su goce. Entonces, siempre el fiduciario deberá de actuar en los actos jurídicos que se tengan que celebrar. Por ejemplo, vamos a decir que hay extranjeros, por ejemplo, hay muchos extranjeros latinos en Yucatán. Y eso es importante porque ellos tienen trabajos, tienen empleos en Yucatán, en Mérida, y tienen acceso a créditos Infonavit, Claro, tienen sí. acceso a créditos bancarios, y entonces el fiduciario, ostentando esa titularidad jurídica, puede sacar el extranjero, vamos a decir un colombiano o una persona cubana, va a sacar un crédito con alguna institución bancaria y nosotros otorgamos el bien inmueble que forma parte del fideicomiso en garantía hipotecaria. Ok. La obligación del pago del crédito es del Por extranjero supuesto, sí. y la fiduciaria otorga en garantía hipotecaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Custodiar, siempre vigilar que todo se vaya dando bien de acuerdo a los fines del fideicomiso, dejarlo usar, gozar y también disponer a través de estas instrucciones. Y el fiduciario lo va cuidando en todos estos actos jurídicos. ¿Qué dice la ley con respecto a si quisieran hacerlo como un negocio, el Como un inmueble? negocio. Por ejemplo, un extranjero que quiera adquirir locales comerciales, por O ejemplo. poner, exacto, esa es una muy buena pregunta también, o ponerlo en renta, Lo puede hacer. ¿ok? Porque el fin no cambia, el fin sigue siendo residencial. Ok, Si bien es cierto es que lo están rentando, sigue siendo el objetivo de ese inmueble, es residencial. Que va a generar ahora un fruto que son las rentas, el pago de unas rentas, él lo podrá rentar de manera directa. ¿Cómo? Dentro del contrato de fideicomiso hay una cláusula que se denomina fines. ok, Esta cláusula es como el corazón del fideicomiso. Ahí te va a establecer qué es lo que el fiduciario, es decir, el banco, le va a permitir al extranjero hacer. ok, Entonces, dentro de ese texto dice que el fiduciario le otorga al extranjero un mandato sin representación para que pueda celebrar los contratos de arrendamiento, ok. de subarrendamiento que desee necesarios y recibir el producto de las rentas. Excelente, Entonces, eso bien establecido y lo pueden hacer de manera natural. perfecto. Sí es importante que nosotros sí nos reservamos el derecho, por ejemplo, de si genera algún efecto fiscal, nosotros de pedir la comprobación de los Claro. efectos fiscales que generen esas rentas. Y nos reservamos ese derecho en caso de que ¿Y locales comerciales pueden adquirir o no? También locales comerciales también se pueden adquirir a través del fideicomiso. A ver, hay gente que dice que no. Por eso es importante Ok. leer la ley y conocer bien de este producto o de este tipo de contrato. ¿Por qué crees que dicen que no? O sea, que para algo se está prestando diferente o por qué será? Porque la mayoría o la regla es para fines residenciales. Ok, Entonces, pero si nosotros nos vamos a ese artículo 10, ahí te dice para fines comerciales. ok. Y entonces, pues eso quiere decir que puedes comprar un local comercial. Mientras cumpla con, obviamente, el tema fiscal, no hay ningún Claro, tema sin evidentemente, renta y así, ¿no? un inmueble en temas residenciales no paga IVA. Ujú, Un inmueble en temas comerciales sí va a pagar un IVA, ¿no? Claro. Tienes que no solamente pagas el ISABI, por ejemplo, sino también, o en su caso el ISR, sino también vas a pagar el IVA. Perfecto. Entonces, si todo eso es, finalmente el contrato de fideicomiso para adquisición de bienes inmuebles para los extranjeros, en el acto subyacente de ese contrato es una compraventa. Claro. Y entonces tiene las mismas condiciones que en materia civil. Excelente. Entonces, es eso, pero sí puede. Qué buena respuesta. Mira que eso te estoy preguntando hasta lo que yo no sabía, así que me encanta este podcast. Y bueno, ¿qué documentos? Vamos a poner, ahora sí ya escogí la propiedad, ya sé que lo quiero hacer con BIM. ¿Qué documentos me vas a pedir como extranjero? Vamos a estar pidiendo los mismos documentos que pide un notario público para una compraventa.
Ok. Recientemente actualizaron la ley de beneficiario controlador. Claro. Entonces, pues nos está pidiendo llegar más a fondo en toda la requisición de documentos, tanto para el vendedor y para el extranjero lo dejan siendo prácticamente los mismos documentos. Como es persona física, entonces se entiende que es de manera directa la celebración del acto jurídico. Un poquito más complicado ya con las personas morales. Claro. Porque nosotros no estábamos pidiendo todo el control accionario, ahora sí lo vamos a pedir y vamos a tener que llegar hasta la última persona física. Es decir, por ejemplo, si la persona moral tiene como socios 2 personas morales, voy a pedir la documentación de esas 2 personas morales. Claro. Y me voy a ir hasta la raíz y hasta las personas físicas. Con anterioridad, al 1 de julio, nosotros llegábamos y revisábamos solamente a las personas físicas mayores al 15% de la titularidad accionaria. Hoy por hoy vamos a tener que llegar a todos. Entonces eso es un poquito más de trabajo, pero se llegará. Igual, de alguna manera, allá afuera he escuchado que le aconsejan a los extranjeros, oye, puedes hacerlo a través de un fideicomiso inmobiliario o puedes hacerlo a través de una empresa. ¿Por qué debería hacerlo con fideicomiso inmobiliario y no a través de empresa? Mira, todo tiene un depende, ¿no? Si te vas a dedicar a comprar bienes inmuebles, vas a rentarlos y vas a generar un negocio a partir de ello, haz una empresa. Pero sí vas a tener una revisión fiscal, vas a tener mes con mes que estar dando tus declaraciones, Claro. vas a tener unas utilidades. Todo lo que conlleva una empresa. Todo lo que Cuidarla conlleva una como empresa. Pero, ¿qué pasa? La constitución de una empresa alrededor te lleva actualmente por las citas con el SAT, te puede llevar 2 a 3 meses. Claro. Entonces, hay que esperar todo ese proceso. En el tema del fideicomiso, pues el proceso es más sencillo y un extranjero no quiere comprar un bien inmueble, él quiere vivir ahí. Claro. Él quiere gozar, disfrutar, por eso está comprando un solo bien inmueble. Muy mal hecho a veces decirle, oye, haz una empresa y es más rápido y es más barato. ¿Qué tan más barato es? Es la pregunta. Claro. Y los beneficios, por ejemplo. Si se muere, tiene que llevar un procedimiento para la adjudicación de las acciones. Claro. Y el inmueble queda ahí. Y en un fideicomiso le reconozco a las personas beneficiarias en un periodo no mayor a 5 a 10 días. Es que está creado para eso. Está creado para eso. Claro. La cuestión fiscal, ¿tú te vas a reportar en ceros cada mes? Eso es un trabajo extra que hay que Ese estar es un haciendo trabajo. mes con mes. Y que tienes que contratar también por lo menos tienes que contratar a un contador. ¿Cuánto te va a contratar el contador por declararte en ceros? Voy a decirlo barato, 1,000 pesos. Entonces son 1,000 pesos mensuales y llegas a 12, pues te cuesta 12,000 pesos anuales. Es lo que a veces creo que no te dicen, ¿no? O sea, las cosas que, oye, a ver, eso no está creado para esto. A menos que de verdad hayas querido hacer empresa, ¿no? Pero la realidad es que este tipo de contrato está ya hecho y pensado y repensado para siempre, pues de alguna manera en beneficio y pro del extranjero, ¿no? Es correcto. Y a través de fideicomiso vamos a decir que compras el inmueble siendo turista. Te agrada vivir en México, sacas una residencia temporal. Padrísimo. Pero tú ya tienes 5 o 6 años con ese inmueble y dices, voy a vender esta casa y me quiero comprar otra en otro lugar. Ah, perfecto. Más rápido. Una es más rápido. Y si te entras y tienes los beneficios fiscales, si tienes RFC y tienes pagados todos tus impuestos de manera correcta, también tienen ese beneficio de exentar el impuesto sobre la renta. Ya, perfecto. Entonces también tienen esos beneficios. Si haces una empresa, no vas a tener esos beneficios. supuesto. Por supuesto que no, porque es un negocio. Así es. Entonces, el fideicomiso sí está hecho a la medida para el extranjero que desea comprar una casa y vivir ahí. Exacto. O en su caso rentarla también. Y para el tema de cuánto van a pagar, o sea, háblame de solo lo diferente, ¿no? Porque obviamente al adquirir un inmueble, pues hay un tipo de impuesto, pero vamos a suponer, ¿qué costo diferente voy a tener que pagar si soy extranjero que compró en México? Es poco el dinero, la verdad. Vas a tener un primer gasto, que es la solicitud del permiso, el aviso de uso de permiso cuando se firma la escritura y la inscripción al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Okay. Son 3 trámites los que hace la fiduciaria. Los segundos 2, el aviso de uso de permiso, realmente ya nadie lo ve, ni la inscripción. Eso lo hacemos nosotros y nosotros custodiamos esos documentos. Ese trámite, con estos 3 trámites, cuesta 28,500 pesos para el año 2025. ¿Qué estamos hoy? Que estamos hoy. Correcto. Puede variar el año que viene, puede quedar en el mismo costo. ¿Y eso qué se paga? Bueno, se cubren los derechos del permiso y de todas estas inscripciones y registros
y también los honorarios de un despacho que nosotros como banco tenemos autorizado para que este despacho realice estas gestiones de solicitud y de inscripciones. Entonces, ese es el primer costo que se paga. Y también tienen que hacer pagos en dólares. Por ejemplo, nosotros nuestras cotizaciones para los extranjeros lo hacemos en dólares. ¿Cuál es el primer concepto que cobramos? El primero es $464 por estudio de aceptación. ¿Qué contiene este estudio de aceptación? La revisión legal del vendedor, la revisión legal del comprador, el extranjero, y la revisión legal del inmueble. Con esto agotamos estos $464 y también su primera anualidad. La primera anualidad tiene un costo de $464 y si nosotros sumamos nos da un total de $928. Hoy por hoy alrededor de 17,000, de 15 a 17,000 pesos, depende el tipo de cambio del dólar. Digamos que para escriturar sumo estas dos cantidades. Es correcto. Y ya luego únicamente sé que anualmente voy a estar pagando estos $400. $464. Esta cuota queda congelada. Por ejemplo, nosotros como Banco Inmobiliario Mexicano, una de nuestras ventajas es que dejamos congelado este honorario durante los 50 años que dura el fideicomiso, prorrogables otros 50 años, $464. La competencia, otras instituciones sí indexan, incrementan la anualidad del fideicomiso de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor. Está muy interesante porque de alguna manera tú ya puedes saber año con año tu presupuesto, esto, lo que voy a gastar, perdón, entonces no como que va a ir cambiando, ¿no? Está muy interesante. Está muy interesante, nos hace más competitivos. Otra cosa, por ejemplo, que nosotros no cobramos es si el extranjero está comprando a través de un crédito y nosotros otorgamos ese bien inmueble, cobramos $0, $0 por la comparecencia al otorgamiento de la garantía hipotecaria. Y aquí sí tiene una condición. Solo si lo hacemos en el mismo acto jurídico que la constitución del fideicomiso. Perfecto. Es decir, crédito, garantía hipotecaria y contrato de fideicomiso. O sea, que no se separen. Que no se separen. En el mismo acto cobramos $0. Entonces, ¿cuánto cobran otras instituciones bancarias? Entre los $350 hasta los $1,000 más IVA. Entonces nosotros... Aquí ya hay un ahorro, entonces, digamos. Ya hay un ahorro inmediato, ¿no? Entonces, también eso nos permite tener competitividad, ¿no? Y el servicio también. El servicio en los procesos es muy importante, que nos atenderá al cliente rápido. Pues comentaste, ¿no? De alguna manera me puedo saltar de escogí mi inmueble y me voy directo ya incluso con BIM. Es correcto. Y puedo ya asesorarme y empezar proceso y todo. Entonces eso está interesante porque a veces tenemos tantas personas alrededor y voces que ya no sabemos quién escuchar. Entonces si tú me dices con la confianza, si nos está escuchando en la audiencia un extranjero y dice, oye, yo ya escogí un inmueble pero no sé a dónde ir, vengan directamente a BIM y ahí los asesoramos. Es correcto. Excelente. ¿Qué es lo importante aquí, por ejemplo, y que no te dicen mucho? Nosotros tenemos delegados fiduciarios y participamos en la celebración del acto jurídico. Perfecto. Yo no conozco a alguien que diga, bueno, voy a firmar algo que esté incorrecto, ¿no? Claro. Sino por el contrario, estoy generando derechos y obligaciones, por lo tanto eso tiene que ir perfectamente bien hecho. Muy revisados. Muy revisado porque pues vamos a plasmar también nosotros nuestra firma. Claro. Y vamos a casarnos o tomarnos de la mano con el extranjero y llevarlo durante la vigencia del contrato. Excelente. Entonces eso es importante. Un despacho de pronto te dice, pues sí, te lo voy viendo, pero no entra a revisiones como la que nosotros hacemos, por ejemplo. Claro, sí. Son más laxos. Cristian, bueno, ¿qué recomendaciones nos darías ya como para cierre, para el extranjero que nos está viendo decir, oye, pues de alguna manera no quiero caer en error o no quiero atrasarme, quiero hacer bien mi fideicomiso? ¿Qué recomendaciones? Mira, lo importante es que se acerquen con nosotros, que se acerquen con nosotros porque vamos a revisar todos estos documentos, conocer bien el contexto de cómo va a ser la compra, si va a ser pago directo, si va a ser a través de un crédito. Y nosotros, por ejemplo, si va a ser a través de un crédito, muy importante que nosotros comencemos a contactar esta institución bancaria que le está otorgando el crédito, los recursos para comprar, y nosotros empezar a establecer esta línea de comunicación y trabajar en equipo con ellos. ¿Con qué objetivo? Por ejemplo, si son casados, nos ha pasado que están casados por bienes mancomunados, pero únicamente uno de ellos es el acreditado en aquella institución. Entonces, dependiendo de eso, es la forma en la que vamos a pedir
el permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Perfecto. No generar gastos adicionales y que cada institución también salvaguarde sus intereses, ¿no? Es muy común que acreditan a uno, quieren que firmen los dos, pero en el permiso nada más está descrito uno. Entonces tenemos que tener esa línea y ese canal de comunicación para que todos los fideicomisos se puedan llegar a buen puerto y hacerlo en un tiempo muy determinado, ¿no? Alrededor de 3 a 4 semanas. Yo me puedo acercar a ustedes como extranjero y me van a dar la asesoría. ¿Hay algún costo en la asesoría o podemos iniciar sin? No, la asesoría es totalmente gratuita. ¿Qué es lo que hacemos? El primer costo, el primer pago, nosotros lo cobramos cuando nos entregas los documentos. Okay. Ahí es el primer momento donde nosotros ya te cobramos $464, hacemos la requisición y en ese momento nos das el visto bueno y entonces pagas los 28,500 pesos. Digamos que cuando yo te pago es porque ya estoy lista, ya avancé sé qué departamento y sé que quiero trabajar con ustedes y todo, ¿no? Pero vamos a acercarnos con ustedes para orientarnos, para saber qué hay que hacer. Correcto. Y eso... Pues, y podemos tener 3 o 4 pláticas y pasa, eso es muy común. Claro. Entonces, somos varios abogados, un equipo de abogados aquí en Mérida y se acercan con nosotros, los llevamos de la mano, oye, no entiendo esto, no me quedó claro, ven nuevamente, hacemos llamadas, hacemos videollamadas y entonces todo el proceso los llevamos de la mano. Excelente. Pues muchas gracias, Cristian, por acompañarme. Me encantó la plática. Creo que va a ser mucho. Muchas gracias. Las veces que sea necesario, aquí estaremos con ustedes. Espero que este podcast les haya servido muchísimo para todo lo que viene y todo lo que quieran hacer. Si llegaron hasta aquí, les invito a darle a la campanita, también suscribirse con nosotros, pero más importante, si quieren ganarse un dron, tenemos el día de hoy un dron para ustedes. A los primeros 10 comentarios que sean, obviamente que nos dejen sus preguntas sobre este podcast que estuvo sumamente interesante para todos aquellos que realmente quieren avanzar y quieren proteger su desarrollo inmobiliario o de alguna manera protegerse también como extranjeros. Les invito a dejar sus preguntas y los 10 primeros entrarán al sorteo de un dron. Así que el día de hoy estamos con nuestro principal patrocinador, que va a ser en este caso Nidara Desarrollos, que nos va a regalar un dron. Más adelante tendremos otros invitados para darnos regalitos, pero el día de hoy pueden ganarse su dron. Si quieren hacerlo, dejen sus preguntas. Y por supuesto, me voy, pues no sin antes decirles que en Nidara Desarrollos diseñamos con pasión. Gracias.